Nunca te rindas, aunque todo parezca perdido. Eso me dijo mi abuelo Vicente la última vez que lo vi con vida, y durante años no entendí realmente lo que quiso decir. Hoy te voy a contar su historia porque sé que hay alguien ahí afuera que necesita escucharla. Bienvenido a un nuevo video de Sabiduría en Voces. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Allá por los años 70, en un pueblito perdido de Michoacán, mi abuelo Vicente tenía un taller mecánico. No era gran cosa, apenas un par de herramientas heredadas de su padre y un terreno polvoriento donde cabían 2 o 3 autos a la vez. Pero era suyo. Lo había levantado desde cero, sin ayuda de nadie, solo con sus manos y esa terquedad que lo caracterizaba. Mi abuelo era de esos hombres que no hablaban mucho. De gestos secos y mirada firme. Cuando algo no funcionaba, no se quejaba, simplemente se arremangaba la camisa y lo arreglaba. Así era con todo, con los motores descompuestos, con las herramientas rotas, con la vida misma. El taller era su mundo. Ahí pasaba desde el amanecer hasta que caía la noche. Sus manos siempre estaban manchadas de grasa, sus uñas negras, su overol raído lleno de parches. Pero había orgullo en eso. Orgullo en cada motor que volvía a rugir, en cada cliente que se iba satisfecho, en cada peso que ganaba honestamente. Vivía en una casita de adobe pegada al taller. Apenas 2 cuartos, una cocina de leña y un patio con un árbol de guayaba que mi abuela cuidaba como si fuera su hijo. No tenían mucho, pero tampoco les faltaba. Mi abuelo trabajaba duro y mi abuela, Doña Luz, administraba cada centavo con sabiduría. Tuvieron 4 hijos. Mi papá era el mayor. Todos crecieron viendo a mi abuelo bajo los autos, escuchando el sonido de las herramientas, respirando ese olor a aceite quemado que se quedaba pegado en la ropa. Y todos aprendieron lo mismo, que el trabajo duro era el único camino. Los años pasaron y el taller empezó a crecer. Mi abuelo contrató a 2 ayudantes. Compró más herramientas, mejoró el techo, pavimentó parte del terreno. La gente del pueblo confiaba en él porque sabía que no cobraba de más y que arreglaba bien las cosas. Su palabra valía más que cualquier contrato. Pero entonces llegó el 85. Ese año que cambió todo. Una mañana de septiembre, mi abuelo estaba trabajando cuando llegó don Casimiro, el cacique del pueblo. Era un hombre corpulento, de sombrero grande y botas caras, de esos que caminan como si fueran dueños del aire que respiran. Traía una camioneta nueva que necesitaba ajustes. Mi abuelo lo atendió como a cualquier cliente. Revisó el motor, hizo su trabajo, cobró lo justo. Don Casimiro pagó sin decir mucho y se fue. Pero 2 días después regresó furioso. Decía que el motor hacía un ruido extraño, que mi abuelo había hecho mal el trabajo, que le tenía que devolver su dinero y arreglarle la camioneta gratis. Mi abuelo revisó otra vez. No había nada mal. El ruido era normal de ese modelo de motor. Se lo explicó con calma, pero don Casimiro no quiso escuchar. Empezó a gritar, a insultar, a amenazar. «Tú no sabes con quién te estás metiendo, Vicente», le dijo. «En este pueblo, yo decido quién trabaja y quién no». Mi abuelo no se dejó amedrentar. «Yo hice bien mi trabajo, don Casimiro. No le voy a devolver nada porque no le debo nada». Don Casimiro se fue echando humo, pero antes de subirse a su camioneta le gritó: «Te vas a arrepentir de esto». Y cumplió su palabra. A la semana siguiente, empezaron los problemas. Primero fue el inspector de salubridad que llegó a poner multas absurdas. Luego vinieron del ayuntamiento diciendo que el taller no tenía los permisos en regla, aunque mi abuelo los había renovado hacía 2 meses. Después empezaron los rumores. Que el taller de Vicente estaba haciendo trabajos mal hechos, que cobraba caro, que mejor fueran al taller nuevo que acababan de abrir del otro lado del pueblo. Y ese taller nuevo, casualidad, era del sobrino de don Casimiro. Los clientes empezaron a desaparecer. Primero de a poco, luego más rápido. Mi abuelo intentaba explicar, defenderse, mostrar sus trabajos bien hechos, pero en un pueblo chico las palabras del cacique pesaban más que la verdad. En 3 meses, el taller que había tardado años en construir estaba vacío. Sus 2 ayudantes tuvieron que irse. Mi abuelo se quedó solo, sentado en un banco de madera, mirando el terreno desierto donde antes había autos formados esperando turno. Mi abuela Doña Luz estaba desesperada. «Vicente,
Vamos a hablar con don Casimiro. Pídele perdón, dile lo que quiera oír. No podemos quedarnos sin nada. Pero mi abuelo movió la cabeza. No me voy a arrodillar ante un hombre así. Preferible morirme de hambre. Y casi se muere. Pasaron meses sin trabajo. Tuvieron que vender las herramientas nuevas, luego las viejas. Tuvieron que empeñar cosas de la casa. Mi abuela lloraba en silencio mientras cocinaba frijoles aguados y tortillas duras. Mis tíos y mi papá, que ya eran jóvenes, intentaban ayudar con trabajos de aquí y allá, pero no alcanzaba. Mi abuelo envejeció 10 años en 6 meses. Su mirada se volvió opaca, sus hombros se encorvaron. A veces lo encontraban sentado en el taller vacío, con las manos sobre las rodillas, mirando la nada. Y mi abuela, que lo conocía desde niños, sabía que algo dentro de él se estaba rompiendo. Una noche, mi papá lo encontró en el patio, bajo el árbol de guayaba, con una botella de mezcal medio vacía. Mi abuelo nunca tomaba. Pero esa noche estaba borracho y llorando. Ya no puedo más, mijo, le dijo. Trabajé toda mi vida para esto. Para terminar sin nada. Ese cabrón me quitó todo. Mi papá se sentó junto a él y no dijo nada. Solo lo acompañó en silencio mientras mi abuelo lloraba su derrota. Si esta historia te está tocando el corazón, déjame un comentario contándome qué te está haciendo sentir. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártele este video. Al día siguiente, mi abuelo no se levantó. Se quedó en la cama, mirando el techo. Mi abuela intentó hacerlo reaccionar, pero él solo decía, ¿ya para qué, Luz? ¿Ya para qué? Pasó así una semana, luego 2. No comía casi nada, no hablaba, no salía. Fue mi tío Jacinto, el hijo menor, quien lo sacó de ahí. Jacinto tenía apenas 16 años, pero era el más necio de todos. Entró a la habitación una mañana y le dijo, «Párese, apá. Vámonos al taller». Mi abuelo ni siquiera lo volteó a ver. «Ya no hay taller, mijo. Ya no hay nada». «Sí hay», dijo Jacinto. «Todavía están las paredes, el techo, el suelo. Y usted todavía tiene manos. Así que párese». Algo en esas palabras atravesó la neblina de desesperanza de mi abuelo. Se levantó lentamente, se puso su overol raído y salió. El taller estaba vacío, polvoriento, muerto. Pero Jacinto tenía razón. Todavía estaba de pie. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó mi abuelo con voz quebrada. Jacinto señaló una bicicleta vieja que alguien había abandonado ahí. «Arréglela. Y luego arreglamos otra cosa. Y otra. Hasta que vuelvan los clientes». Mi abuelo miró a su hijo y por primera vez en meses, algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. «Está bien, mijo. Vamos a intentarlo». Arreglaron esa bicicleta. Luego un carretón de un vecino. Luego una podadora. Trabajos pequeños, casi sin paga, pero trabajos al fin. Y mientras trabajaban, mi abuelo empezó a revivir. Sus manos volvieron a moverse con precisión, su mirada recuperó el brillo. Poco a poco, muy poco a poco, algunos clientes volvieron. Primero los que siempre habían confiado en él. Luego otros que se habían ido al taller del sobrino de don Casimiro y habían quedado insatisfechos. Mi abuelo los recibía sin rencor, sin decir se los dije. Solo hacía su trabajo. Pasó un año. Luego 2. El taller volvió a tener movimiento. No como antes, pero suficiente. Mi abuelo pudo volver a contratar a un ayudante. Luego a otro. La vida no regresó igual, pero regresó. Y entonces pasó algo inesperado. Don Casimiro, el cacique, el hombre que había intentado destruirlo, tuvo un problema. Su camioneta, esa misma que había causado todo el conflicto, se descompuso en la carretera. La llevó al taller de su sobrino. No pudieron arreglarla. La llevó a otro taller del pueblo vecino. Tampoco. Y una tarde, cuando mi abuelo estaba cerrando, apareció don Casimiro. Llegó a pie, sin sombrero, con la camioneta remolcada atrás. Se veía más viejo, más pequeño. Se quedó parado en la entrada del taller sin decir nada. Mi abuelo lo vio y siguió guardando sus herramientas. No dijo nada tampoco. Hasta que don Casimiro habló,
Vicente, necesito que me arregles la camioneta. Mi abuelo lo miró fijamente. ¿Y por qué habría de hacerlo? Don Casimiro bajó la vista. Porque eres el único que sabe hacerlo bien. Hubo un silencio largo, tenso. Mi abuela, que estaba viendo desde la ventana de la casa, pensó que mi abuelo iba a mandarlo al diablo. Y tenía todo el derecho de hacerlo. Pero mi abuelo solo dijo, tráela mañana a primera hora. Voy a revisarla. Don Casimiro asintió y se fue sin decir más. Mi abuela salió corriendo. ¿Estás loco, Vicente? Después de todo lo que te hizo. Mi abuelo se lavó las manos en silencio y luego respondió, si le cobro venganza, me vuelvo como él. Yo no soy como él. Arregló la camioneta. Cobró lo justo. Don Casimiro pagó sin rechistar y se fue. Pero antes de irse, se detuvo y dijo algo que sorprendió a todos. Tenías razón, Vicente. Ese ruido era normal. Lo supe después. Pero yo no quise aceptarlo porque nadie me había dicho que no antes. No pidió perdón. Don Casimiro no era de esos. Pero esas palabras fueron lo más cercano a una disculpa que podía dar. Los años siguieron pasando y mi abuelo siguió trabajando. Nunca se hizo rico, nunca se volvió famoso. Pero su taller siguió de pie. Y algo más importante, su dignidad también. Yo era niño cuando pasó todo esto. No viví los años duros, solo escuché las historias. Pero sí vi los años finales, cuando mi abuelo ya estaba mayor pero seguía trabajando, más despacio, con más pausas, pero trabajando. Un día fui a visitarlo. Yo estaba en la universidad, estudiando algo que no me gustaba, sintiéndome perdido, pensando en dejarlo todo. Me senté en el taller y le conté. Mi abuelo no dejó de trabajar mientras yo hablaba. Solo escuchaba, con esa manera suya de escuchar con todo el cuerpo. Cuando terminé, él dejó la llave inglesa, se limpió las manos en su overol y se sentó a mi lado. ¿Sabes qué es lo más difícil de la vida, mijo?, me preguntó. Le dije que no. Seguir adelante cuando todo parece perdido. Cuando sientes que ya no tiene caso, que el mundo te ganó, que es mejor rendirse. Me contó entonces de aquellos meses oscuros. Me habló de las noches sin dormir, de la humillación, del hambre, de las ganas de desaparecer. Hubo días, me dijo, en los que pensé que ya no valía la pena levantarme. Que don Casimiro había ganado. Que yo era un tonto por seguir intentando. ¿Y qué te hizo seguir?, le pregunté. Se quedó pensando un rato largo. Luego dijo, tu tío Jacinto. Ese muchacho necio que me sacó de la cama. Y tu abuela, que nunca dejó de creer en mí aunque yo había dejado de creer en mí mismo. Y algo más, mijo. Algo que entendí después. ¿Qué cosa? Que rendirse es fácil. Cualquiera puede rendirse. Eso no requiere valor. Lo que requiere valor es levantarse un día más, aunque no sepa si va a servir de algo. Intentarlo una vez más, aunque todas las anteriores hayan fallado. Porque cada vez que te levantas, aunque sea solo para dar un paso, le estás demostrando a la vida que no pudo contigo. Sus palabras me calaron hondo. Pero, abuelo, ¿y si de verdad está todo perdido? ¿Y si no hay forma de ganar? Me miró con esos ojos cansados pero firmes. Mijo, ganar no es siempre tener éxito. A veces ganar es simplemente no darte por vencido. Es mantener tu dignidad aunque pierdas todo lo demás. Es poder verte al espejo y saber que lo intentaste hasta el final. Hizo una pausa y luego agregó algo que nunca olvidaré. Yo perdí mi taller, perdí mis clientes, perdí casi todo. Pero nunca perdí mi dignidad porque nunca me rendí. Y al final, cuando volví a levantarme, lo que recuperé no fue solo el negocio. Fue el respeto, el mío propio y el de los demás. Eso no te lo quita nadie, a menos que tú se lo entregues. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Entonces él puso su mano sobre mi hombro. No te estoy diciendo que no va a doler. Va a doler. No te digo que va a ser fácil. Va a ser difícil. Te digo que va a valer la pena. Porque la vida no premia a los que siempre ganan, premia a los que nunca se rinden. Esa tarde salí del taller con una claridad que no había tenido en meses. No dejé la universidad. La terminé, aunque me costó sangre y lágrimas.
Y cada vez que quise tirar la toalla, recordaba a mi abuelo bajo ese auto, con las manos llenas de grasa, después de haber perdido todo, pero siguiendo adelante. Los años pasaron y mi abuelo empezó a fallar. Su cuerpo ya no respondía como antes. Las manos le temblaban, la vista se le nubló, la espalda se le dobló más. Pero seguía yendo al taller todos los días, aunque ya casi no trabajaba. Solo se sentaba ahí, supervisando, aconsejando, estando presente. Una tarde de diciembre, hace ya varios años, fui a visitarlo. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. El cáncer lo estaba consumiendo, pero él se negaba a quedarse en cama. Me voy a morir trabajando, no acostado, decía. Esa tarde el taller estaba vacío. Solo estábamos él y yo. Nos sentamos en esos bancos de madera que había hecho con sus propias manos décadas atrás. El sol entraba por las rendijas del techo, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Abuelo, le dije, quiero que sepas que tu historia me salvó. Cuando creí que no podía más, me acordé de ti. Él sonrió, esa sonrisa cansada pero satisfecha. Me alegra, mijo. Pero no te salvo yo. Te salvaste tú al decidir no rendirte. Pero fuiste tú quien me enseñó. Yo solo te conté lo que viví. Tú fuiste quien decidió aplicarlo. Nos quedamos en silencio un rato, solo escuchando el viento que movía las láminas del techo. Entonces él habló de nuevo, con voz más débil. ¿Sabes qué es lo único que lamento? ¿Qué? No haber entendido esto antes. Pasé años odiando a don Casimiro, pensando lo injusto que fue todo. Pero al final, él me dio el regalo más grande sin saberlo. ¿Cuál? Me enseñó quién era yo realmente. Porque cuando tienes todo, nunca sabes de qué estás hecho. Pero cuando lo pierdes todo y decides seguir adelante, ahí descubres tu verdadero valor. Esas fueron prácticamente las últimas palabras que intercambiamos. Mi abuelo murió 2 semanas después, en su cama, con mi abuela tomándole la mano. Pero antes de irse, me llamó una última vez. Estaba muy débil, apenas podía hablar. Me acerqué y él susurró, nunca te rindas, mijo. Aunque todo parezca perdido. Prométemelo. Se lo prometí. En su funeral, el taller estaba lleno de gente. Clientes viejos, amigos, vecinos, gente que había conocido su historia. Y entre la multitud, vi a un hombre mayor, con sombrero grande y bastón. Era don Casimiro. Ya era muy viejo, casi no se sostenía. Se acercó al ataúd, se quitó el sombrero y estuvo ahí parado un buen rato. Antes de irse, se acercó a mi abuela y le dijo en voz baja, disculpe, doña Luz. Su esposo fue mejor hombre que yo. Merecía mi respeto y nunca se lo di hasta que fue tarde. Mi abuela solo asintió. No dijo nada más, pero creo que esa disculpa tardía le dio algo de paz. Hoy, cada vez que enfrento algo difícil, cada vez que siento que ya no puedo más, cierro los ojos y veo a mi abuelo. Lo veo en ese taller vacío, con las manos temblando, con el alma rota, pero levantándose una vez más. Lo veo arreglando esa bicicleta vieja junto a mi tío Jacinto. Lo veo recibiendo a don Casimiro sin odio, solo con dignidad. Y entiendo que tenía razón. La vida no se trata de nunca caer. Se trata de levantarse cada vez que caes. No se trata de nunca perder. Se trata de no rendirte aunque pierdas. No se trata de ser siempre fuerte. Se trata de encontrar fuerza incluso cuando ya no te queda nada. Mi abuelo Vicente no fue un héroe de película. No derrotó al villano en una batalla épica. No se hizo millonario. No cambió al mundo. Pero cambió mi mundo. Me enseñó que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo o dolor. Es seguir adelante a pesar del miedo y del dolor. Así que si hoy estás pasando por algo difícil, si sientes que ya no puedes más, si todo parece perdido, quiero que recuerdes esto, no estás solo. Mi abuelo pasó por ahí. Yo pasé por ahí. Miles de personas han pasado por ahí. Y muchos de ellos salieron adelante, no porque fueran especiales, sino porque decidieron no rendirse. No te prometo que va a ser fácil. No te prometo que vas a ganar. Pero te prometo que si no te rindes, vas a descubrir una fuerza que no sabías que tenías. Vas a convertirte en alguien más fuerte, más sabio, más completo. Y vas a poder ver hacia atrás y decir,
lo logré. No me rendí. Porque al final, como decía mi abuelo, no importa cuántas veces caigas. Importa cuántas veces te levantas. Y cada vez que te levantas, aunque sea solo un poco, aunque sea solo para dar un paso más, estás ganando. Estás demostrando que eres más fuerte que cualquier circunstancia. Nunca te rindas, aunque todo parezca perdido. Esa fue la última lección de mi abuelo. Y hoy es la lección que yo te paso a ti, con la esperanza de que algún día, cuando lo necesites, la recuerdes y te dé la fuerza para seguir adelante. Si llegaste hasta acá y querés seguir escuchando historias que cambian vidas, suscríbete al canal de Sabiduría en Voces. Nos vemos en el próximo video.